Ok. Entonces, como les venía diciendo, la agenda para hoy es trabajar con probabilidad. De una vez voy a compartirles aquí pantalla. Eh, ¿Qué hemos venido haciendo? A ver, el curso, el curso está diseñado con tres grandes, digamos, módulos. El curso tiene tres grandes, digamos, componentes. La primera ya la terminamos. Recuerde que la estadística la hemos dividido en dos, en estadística descriptiva y estadística inferencial. Entonces, la primera parte, que es la estadística descriptiva, que es la estadística donde nosotros hacemos análisis de bases de datos y nos dedicamos a encontrar únicamente patrones en esa base sin tratar de hacer hallazgos, sin tratar de hacer extrapolaciones a conjuntos de datos mayores, o sea, a poblaciones. Ese módulo ya lo cubrimos en su gran mayoría. O sea, como que vimos las técnicas más importantes de estadística descriptiva que todo profesional de cualquier área debe saber. Claro, hay varias cosas que se quedan por fuera, pues porque el tiempo no nos da y tenemos que cubrir más cosas, pero digamos que con lo que ya tiene, ya puede usted en algún momento, digamos, expandir su conocimiento por sí solo y las técnicas fundamentales, las técnicas básicas, lo más importante ya lo tiene. Entonces, en ese primer módulo, que es el que vamos a evaluar la próxima semana, pues nosotros trabajamos todo lo de tablas, todo lo de frecuencias, todo lo de gráficos, todo lo de medidas estadísticas, bueno, y la interpretación de todas esas cosas. Entonces, esa fue como, y esa es como una de las partes, uno de los pilares de un curso de estadística. Luego, el segundo módulo grande, que es el que a trabajar, vamos a empezar a trabajar hoy, es el de probabilidades. Y el estudio de probabilidades está motivado por dos motivos. Pues el primero es como un motivo directo en el que uno quiere cuantificar riesgos, uno quiere cuantificar la incertidumbre de eventos asociados con algunos eventos. Queremos calcular las probabilidades de algunos sucesos importantes. Entonces, como que la primera motivación es esa, como calcular la posibilidad, el chance de ocurrencia de algunos eventos. Listo. Entonces, esa es como una motivación importante para hacer probabilidad. La otra motivación, y no menos importante, es em, que la probabilidad es como el insumo para poder hacer inferencia estadística. Entonces, de alguna manera, es muy importante que estudiemos la probabilidad porque sin la probabilidad no vamos a poder caracterizar las poblaciones. Nosotros, con base en la información de muestras aleatorias, vamos a poder de alguna manera establecer el comportamiento, los patrones en una población sin haberla estudiado toda. Entonces, como que ese es, digamos, parte del, de la motivación de por qué estudiar probabilidad. Porque sin saber probabilidad, usted no puede hacer inferencia estadística. Punto. Así de simple. Entonces tenemos como las dos eh, um, razones, las dos motivaciones. Primero, que queremos calcular probabilidades de eventos y de sucesos y
y calcular riesgos y cosas de ese estilo. Y la otra es que sin la probabilidad no podemos hacer inferencias sobre poblaciones. Y pues ese es uno de los grandes pilares de la estadística, poder a partir de muestras aleatorias encontrar patrones, estudiar poblaciones, porque pues casi siempre no se puede hacer un censo. Entonces, por eso es que vamos a estudiar probabilidad y eso es lo que arrancamos hoy durante las próximas 2 o 3 semanas. Listo. Em, entonces, pues bueno, vamos a arrancar. Digamos que antes de, antes antes de arrancar como con los tópicos de probabilidad propiamente dichos, vamos a hacer un mini recorrido de repaso. Pues yo sé que estas son cosas que usted seguro ya hizo en el colegio o ya hizo en un curso de matemáticas básico antes en su carrera. Eh, Vamos a hablar de algunos conceptos preliminares, pues para que eh, um, todo lo de de la probabilidad fluya bien. Claro, si nosotros nos mandamos de una al estudio de probabilidad sin tener estos conceptos básicos, pues la verdad es que no va a funcionar. O sea, como que todo va a ser muy difícil. ¿Por qué? Es como yo tratar de enseñarle estadística descriptiva, que fue lo que ya aprendió. Es como si yo le tratara de enseñar estadística descriptiva sin que usted supiera sumar y multiplicar. ¿Cómo le enseño yo a hacer un promedio si usted no sabe sumar y usted no sabe dividir, por ejemplo? No, no, no es posible. Entonces, un poco eso, un poco como que vamos a ir sobre algunos conceptos preliminares de conjuntos, que es lo de hoy, y de conteo, para que las cosas de probabilidad fluyan bien y como que usted no tenga problemas después. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar por ahí. Esto del álgebra de conjuntos, esto de la teoría de conjuntos, es como lo mínimo que usted tiene que tener para poder calcular las probabilidades, para poder manipular los eventos eh, y no, y no tenga dificultades en el camino. Entonces, voy a asumir que usted no recuerda nada de esto y si lo recuerda, pues bien y simplemente lo tiene un poquito de paciencia y lo vuelve a recordar. Pero quiero estar absolutamente seguro de que usted lo maneja porque, pues como es un curso de pronto un poco heterogéneo, eh, mm, todos estemos en la misma página, como que todos estemos en el mismo contexto. Entonces voy a arrancar por aquí. Voy a arrancar, digamos, haciendo un repasito de conjuntos para que cuando estemos manipulando los eventos y vayamos a calcular las probabilidades, todo fluya bien. Entonces voy a abrir aquí mi tablero. Ajá, aquí está. Recuerde que si no ve o alguna cosa me dice y yo aquí le arreglo. Todo esto claramente va a estar disponible en la carpeta del curso de Dropbox y en Moodle. Bien, entonces vamos a arrancar con un repaso como con unas ideas básicas de álgebra de conjuntos. Y aquí usted me disculpará si esto es muy básico, pero necesito estar seguro que usted tiene esto claro, porque si no va a ser difícil que se pegue después en el cálculo de las probabilidades. Entonces, quisiera revisar esto del álgebra de conjuntos, quisiera revisar esto del álgebra de conjuntos con un ejemplo, digamos, bien sencillo, para que un ejemplo que lo llaman en los libros un ejemplo de juguete, para que todos estemos en la misma página. Entonces, en ese ejemplo,
Bueno, lo primero que usted debe recordar es que, digamos que cualquier conjunto, usted lo puede representar por medio de un diagrama de Venn. Entonces, esto no es obligatorio, esto no es algo que usted tenga que hacer, esto no es algo que si usted no hace entonces no le va a salir nada bien, no, pero pues es algo que yo acostumbro a hacer por dos motivos. Bueno, el primero es que pedagógicamente todo funcione mejor y como que la gente entienda bien el asunto. Y segundo, que es una buena guía, es una buena guía. Pero, repito, si usted no quiere hacer el diagrama de Venn, si usted simplemente quiere hacer las operaciones en su cabeza digamos, proceder con el cálculo de las probabilidades, está perfecto. De hecho, va a llegar un punto en el que es así, pero bueno. Entonces, cuando trabajemos con conjuntos, usualmente va a haber un conjunto, digamos, universo, un conjunto que contiene todos los resultados con los que estemos trabajando. A ese gran conjunto, que es el que tengo aquí en este momento con este diagrama de Venn, usualmente se denota, se simboliza con la letra griega omega, con la letra mayúscula omega, o con la letra latina U de universo, que es el conjunto que tiene todos los posibles resultados con los que estemos trabajando. Esto en probabilidades recibe el nombre de espacio muestral, pero bueno, después lo vamos a ver con calma. Pero por ahora me voy a referir a este gran conjunto así, como conjunto universo. Este es como el conjunto universo, conjunto universal si quiere. Listo. Y dentro de este conjunto universal, uno anota todos los posibles resultados que uno esté considerando. Y yo voy a hacer un caso muy chiquitico. Yo voy a hacer un caso muy chiquitico con 6 elementos. Bueno, primero porque simplemente quiero ilustrar y como recordar las definiciones básicas de la teoría de conjuntos, número uno. Entonces, no tiene sentido ponerme a trabajar con un conjunto de 1000 elementos, pues porque se pierde como la explicación. Y tercero, porque quiero hacer referencia al típico ejemplo del, del dado cuando uno trabaja con probabilidades para entender cómo funcionan el cálculo de probabilidades. Entonces voy a considerar un conjuntico con 6 elementos que voy a numerar del 1 al 6. Ya sabe usted por qué. Pero no importa, no piense en un dado, no piense en nada. O sea, piensen que tiene un conjunto con 6 elementos. Punto. Ya. Ok. Y dentro de ese conjunto voy a considerar varios subconjuntos. Entonces voy a dar varios ejemplos, no voy a dibujar todos los posibles subconjuntos de este conjunto universal, voy a dibujar unos cuantos. Voy a dibujar este que contiene el 2, el 3, el 5 y el 6. Este conjunto lo va a llamar A mayúscula, o el nombre que usted quiera, eso es lo de menos. Listo. Voy a dibujar otro conjunto aquí al lado que voy a llamar C, por ejemplo, o B, o como usted quiera, lo de menos. Este conjunto se va a llamar B. Aquí voy a dibujar otro conjunto en otro color que se llame C o la letra que usted prefiera. Es como, estoy haciendo como lo típico, ¿no? Ponerle letras capitales a los conjuntos. Listo. Eh, um, ¿Qué más? Bueno, ya, está ahí. Voy a dejarlo ahí. Eh, y voy a ilustrar varios ejemplos, con estos conjuntos voy a ilustrar varias operaciones y varias propiedades de los conjuntos. Ese es el objetivo. Entonces, bueno, lo primero, recuerde que pues usted tiene muchas formas de escribir los conjuntos. Voy a empezar con la primera y es, digamos, el conjunto universal, el conjunto omega. Si yo lo quisiera escribir
Aquí en este caso yo lo recomendaría hacer de forma extensiva y uno lo escribe como listando todos sus elementos uno por uno, separados con comas o puntos y comas. Es lo de menos. Listo. Ahora, el mensaje aquí es que uno utiliza pilas, uno utiliza corchetes para poder representar los conjuntos. Corchetes. No paréntesis, corchetes. No paréntesis, corchetes. Y la razón fundamental, y la razón fundamental es que dentro de los corchetes usted pone todos los elementos del conjunto y el orden en que usted escriba los elementos es lo de menos. El orden en que usted escriba, si primero el 2, luego el uno, luego el 3, eso es lo de menos. Entonces digamos que aquí el mensaje es, bueno, en este caso donde tengo un conjunto de elementos finito, pues con poquitos elementos, uno se puede dar la maña de escribirlo uno por uno y no hay ningún problema. Cuando trabajemos con conjuntos infinitos, pues ahí tendremos que buscar otra manera de escribirlo, pues porque imagínese escribir infinitos elementos. Pero utilizar los corchetes, simplemente para recordar que el orden en que usted escriba los elementos dentro de un conjunto no importa y que usted únicamente los tiene que escribir una sola vez. O sea, usted no tiene que ponerse a escribir el 2 3 veces, por ejemplo. No, una sola vez. Listo. Y bueno, y lo mismo puede hacer con los demás conjuntos. No sé, voy a escribir aquí A debajo. Entonces, quiero escribirlo A, pues va a ser el conjunto que tiene únicamente cuatro elementos. 2, 3, 5, 6. Muy fácil. Ah, ¿que quién es B? Bueno, B es igual a este tiene tres elementos nomás, no, uno. Aquí no importa el orden en que usted los escriba, voy a escribir aquí primero el 4, luego el 2. Ujú. Y luego C. Entonces aquí C igual a eh, 1 y 4. Listo. Perfecto. Ahí están todos los conjuntos. ¿Que toca escribirlos o representarlos? No. La representación es una representación que me va a servir mucho para la explicación, pero digamos que eso es su elección. Listo. Entonces, vamos a repasar las operaciones más básicas entre conjuntos y las propiedades, pues porque la verdad sea dicha, si usted no maneja esto, si usted no maneja esto, digamos, muy bien, se le va a complicar el cálculo de probabilidades. Es como lo que le decía, no saber sumar para calcular un promedio. Si a usted se le dificulta sumar, pues calcular un promedio se le vuelve una tarea difícil. Lo mismo con las probabilidades. Si a usted se le dificulta manejar los conjuntos, pues las probabilidades van a ser difíciles de trabajar. Bueno, entonces arranquemos. Digamos que la primera operación que quisiera revisar es la unión de conjuntos. Cuando trabajemos con la unión, es como agregar cosas. Entonces, es como si, vamos a ejemplificarlo aquí de una vez. La unión consiste en tomar un conjunto, perdón aquí, un segundo. La unión consiste en tomar un conjunto y agregarle los elementos de otro. Entonces aquí estoy ejemplificándolo con A unión B. Entonces, A unión B, bueno, primero, A unión B es un nuevo conjunto. Entonces, A unión B no son dos cosas. Es como si uno le dicen uno más 2. Uno más 2 no son dos números. Uno más 2 es un solo número, que es 3. Entonces, lo mismo aquí. A unión B no es que sean dos conjuntos, no. A unión B es un nuevo conjunto. Que si usted quiere llamarlo, darle un nombre, pues déle un nombre, no sé, M o N o lo que sea. Como con la suma, uno más 2 3, o sea, es un nuevo conjunto. Lo mismo aquí, A unión B no son dos cosas, es un solo nuevo conjunto que está constituido por todos los elementos de A o todos los elementos de B. Por eso es que la unión se asocia con la letra O. Todos los elementos de A
o todos los elementos de B. Entonces, si usted quiere, los podemos escribir uno por uno. Entonces, coge todos los elementos de A, o sea, el 2, el 3, el 5, el 6, y a eso le agrega todos los elementos de B. Ah, bueno, entonces le agrego el 1, le agrego el 4, y el 2 se lo tengo que volver a escribir. Pues no, porque ya lo tenía. Entonces, el 2 está repetido, pero ese no quiere decir que usted tenga que escribir el 2 dos veces, porque es o está en A o está en B. Punto. Se acabó. No, uno no vuelve a repetir los elementos, o sea, como que uno no escribe dos veces la misma cosa. Listo. Entonces, todo lo que está en A o todo lo que está en B. Todo lo que está en A y todo lo que está en B. Alguien le puede decir, ah, bueno, podría yo calcular, no sé, B unión C. Bueno, claro. Otro ejemplito, B unión C. ¿Cuánto me daría B unión C? B unión C, voy a escribir de una vez el resultado. Todo lo que esté en B o todo lo que esté en C. Ok, me da 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Tiene que estar en B o tiene que estar en C, punto. Y uno no repite. Claro, el 1 y el 4 está en C y en B al mismo tiempo, pero pues no es que tenga que volver a escribir el 1 y el 4 dos veces. Bueno, y si usted quiere, digamos, el primer conjunto, mire que el primer conjunto le dio todo, ¿no? O sea que esto es lo mismo que el conjunto universal. Entonces, si en lugar de escribir toda esa lista, usted simplemente quiere escribir de una el conjunto universal, pues hágale. Y lo mismo aquí, B unión C le da 1, 2, 4. Entonces, eso le da el mismo conjunto B. Entonces, no es que usted tenga que ponerse a escribir la lista, ¿no? Es lo que usted, le guste más. Si escribirlo largo o escribirlo cortico, es lo que a usted le gusta más. Todo lo que esté en A o todo lo que esté en B. Listo. Otra operación muy usual que se utiliza muchísimo es la intersección. Con la intersección, usted tiene que coger todos los elementos que están en A y en B al mismo tiempo. En A y en B al mismo tiempo. Se escribe así como con una N al revés. Bueno, esto no es una N, pero es una intersección. A y B al mismo tiempo. Entonces aquí la letra clave es la I. I. Entonces este es un nuevo conjunto. Entonces A y B, ¿qué está en A y qué está en B al mismo tiempo? ¿Qué comparten esos dos conjuntos? Ah, pues únicamente el 2. Únicamente el 2. Esto de una vez me da mi paso para decirle que cuando usted tenga conjuntos con un solo elemento, se llaman conjuntos elementales. Esto es un, esto es un ejemplo de un conjunto elemental. ¿Por qué? Porque es un elemento que tiene un solo elemento. Ah, bueno, vamos a ver entonces qué le da A y C. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da eh, mm, A intersección C? ¿Qué comparten A y qué comparten C? ¿Cuáles elementos tienen en común A y C? Ujú. Entonces abro el conjunto. Ah, no, no hay ningún elemento en común. Entonces se cierra el conjunto. Punto. Es un conjunto que no tiene elementos. Al conjunto que no tiene elementos, eh, um, usted lo puede representar así. Lo puede representar como con dos corchetes y nada por dentro. O usualmente se le pone así con la letra Phi. Este es el conjunto vacío. O sea, es un conjunto que no tiene nada por dentro. Conjunto vacío. Listo. ¿Cuánto me da, por ejemplo, no sé, cojamos ahora B y C?
¿Qué comparten B y C? ¿Qué comparten B y C? Todo lo que está en B y en C al mismo tiempo. Pues está el 1, está el 4 y ya. Ah, o sea que este me da exactamente el mismo C. Ok, listo, perfecto. Si usted lo quiere escribir largo, lo quiere escribir corto, es como usted quiera. Bueno, esa es la intersección. Y las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo. Otra operación muy útil que vamos a estar utilizando todo el tiempo calculando las probabilidades es, voy a continuar aquí debajito, es la diferencia entre conjuntos. Bueno, vamos a verla. La diferencia entre conjuntos, por ejemplo, aquí A menos B, todo lo que tiene está en A, pero no está en B. Todo lo que está en A, quitándole lo que comparte con B. Entonces, yo usualmente le digo, pero no. Todo lo que está en A, pero no en B. Todo lo que está en A y no comparte con B. Todo lo que está en A, quitándole lo que comparte con B. Entonces, todo lo que está en A y no en B, pero no B, sería, vamos a ver, el 3, claro. Ese está en A y no en B. Muy bien. El 5, el 6, el 2. No, el 2 se lo tengo que quitar. Claro, porque el 2 está en B. El 2 está en B. Entonces, usted tiene que quitarle el 2. Y ya, ahí ya terminó. Todo lo que está en A, quitando. Alguien me puede decir, y esto es un error muy frecuente, Juan Camilo, ¿y por qué no le quitó el 1, que ese también está en B? ¿Y por qué no le quitó el 4, pero y que ese también está en B? Y la respuesta es, pero ¿cómo le voy a quitar a A algo que no tiene? O sea, el A menos B es todo lo que tiene A, quitándole lo que comparte con B, quitándole lo que tiene B. Pero, ¿cómo le voy a quitar a A algo que no, algo que no tiene? O sea, ¿cómo le va a quitar el 1 si no está en A? ¿Cómo le va a quitar el 4 si no está en A? Listo. Bueno, hagamos por ejemplo, no sé, A menos C. Todo lo que tiene A quitándole lo que comparte con C. ¿Le tengo que quitar algo? No, porque como C no tiene nada en común con A, pues ¿qué le voy a quitar? Entonces, esto me da el mismo conjunto A. ¿Qué me da B quitándole C? B quitándole C. B quitándole C, todo lo que está en B menos C. Ah, bueno, eso me da el 2. Perfecto. Únicamente el 2. ¿Qué me da C? Ah, bueno, entonces de una vez. A menos B. Ahora hagamos B menos A. Hagámoslo aquí al ladito. B menos A. B menos A. Todo lo que tiene B, ¿será que me da lo mismo que A menos B? A menos B me da 3, 5, 6. B menos A, todo lo que está en B, quitándole A. Todo lo que está en B quitándole A me da 1 y 4. Aquí ya me dicen que no, claro, no. Esto me da 1 y 4, ¿no? O sea que la diferencia entre conjuntos no es conmutativa, le da diferente, le da diferente. La diferencia entre conjuntos no es conmutativa. Y aquí es cuando usted tiene que empezar como aplicar el sentido común siempre. O sea, como a pesar de que no lo digamos explícitamente, como que hay algunas propiedades que son obvias que a pesar de que yo no se las diga, digamos, tácitamente, usted si con lógica las puede sacar sin necesidad de que uno las, digamos, las enliste.
Por ejemplo, cosas como esta, A menos B no es B menos A. La diferencia no es conmutativa. La diferencia no es igual que con los números, ¿no? No es lo mismo 5 menos 10 que 10 menos 5. Es diferente. Lo mismo pasa con la unión. O sea, digamos que hay unas propiedades que son obvias que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, no sé, A unión B siempre va a ser lo mismo que B unión A. Y usted ya no sé, claro, lo que tienen A o B es lo mismo que tienen B o A, es lo mismo. Y usted ya no se estresa por pensar en que si tiene que volver a hacer la operación o no, o esas cosas. Lo mismo con la intersección. A intersección B es lo mismo que B intersección A. Es lo mismo. Entonces, claro, lo que comparten A y B es lo mismo que comparten B y A. Y bueno, y cualquier propiedad que, bueno, hay muchas propiedades que no vamos a hacer la lista, pero que son obvias y que usted simplemente echándole lógica ya las puede sacar. Otras, por ejemplo, voy a hacer otras cuantas para simplemente dar unos ejemplitos. Por ejemplo, si usted coge a todo A y le agrega el conjunto universal, ¿qué le va a dar eso? A unión en universo siempre le va a dar pues todo el conjunto grande, pues porque le agregó todo. Ah, que cuánto me da entonces A intersección el conjunto universal. ¿Qué comparten cualquier conjunto con el conjunto universal? Ah, pues eso siempre me da el mismo conjunto. Y usted también lo podría hacer en el otro sentido, ¿no? ¿Qué le da, digamos, A agregándole phi? A agregándole phi, o sea, el conjunto vacío, pues le da el mismo A, porque no le está agregando nada. Es como sumar por sumar cero, ¿no? Ah, que cuánto me da, cuánto me da A intersección phi. ¿Qué comparten A y el conjunto que no tiene elementos? Pues no comparten nada porque el conjunto que no tiene elementos eh, no tiene nada que compartir con nadie. Listo. Ya usted sabe que A menos B es diferente de B menos A, no, no, no da lo mismo, no da lo mismo. Bueno, y así cualquier, digamos, usted ya puede sacar como las propiedades, pues, no sé, le escribo otra. Si usted tiene A y le quita el conjunto vacío, ¿qué le va a dar? Ah, pues le da el mismo A. Si usted coge al vacío y le quita A, ¿qué le va a dar? Pues si al conjunto que no tengo elementos le quito todos los elementos de A, pues como vacío no tiene elementos, no tengo nada que quitarle, entonces eso le da A, vacío. Y así, listo. Entonces no piense que porque no hicimos la lista y no piense que como no dijimos absolutamente todas las propiedades de todas las operaciones, pues usted no las puede sacar por lógica. Usted simplemente dice, ah, bueno, si a A le uno vacío, si a A le uno vacío, si a A no le estoy agregando elementos, ¿qué me va a dar? Ah, pues me va a dar el mismo conjunto A. Ese tipo de cosas. Bueno, mm, otra operación que vamos a utilizar un montón y esta nos va a salvar la vida muchísimas veces porque esto facilita el cálculo de las probabilidades mucho, es el complemento. Esta operación sí que la vamos a usar todo el tiempo. El complemento, que se escribe así, A complemento, es todo lo que está por fuera de A. Es todo lo que está por fuera de A. Es el complemento de A. Es como lo que no está en A. Lo que no está en A. Es la negación de A. Entonces, ¿qué es lo que está por fuera de A en este caso? Pues el uno y el 4. Ah, o sea, el mismo B, ¿no? Listo. Mm, perdón, el mismo C, perdón, aquí me equivoqué. Aquí no es B, aquí es el C.
Es el mismo C. ¿Listo? ¿Qué está por fuera? mm, ¿Qué está por fuera de B? ¿Qué está por fuera de B? Todo lo que está por fuera de B. Ah, bueno, el 3, el 5 y el 6. El 3, el 5 y el 6. O sea, es todo lo que está por fuera de... Ah, ¿qué está por fuera de C? Ah, pues este sí es muy fácil. Si todo lo que está por fuera de A es C, pues todo lo que está por fuera de C, pues es A, ¿no? Claro. Listo, súper, exactamente. Ahí está. Entonces, el complemento sí que lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque hay algunas probabilidades que al calcularse, al tratar de calcularse directamente, son muy difíciles, muy difíciles. Entonces, ¿qué hace uno? Uno trabaja con el complemento, que usualmente es algo mucho más fácil de hacer, y luego em, aplica una propiedad ahí que vamos a ver, y ahí uno ya resuelve el problema. Entonces, este del complemento sí que puf, se usa muchísimo, se usa muchísimo. Y bueno, y hay muchas otras propiedades que de hecho se las voy a listar en este momento, que digamos son de uso común, que no, que usted puede, digamos, de alguna manera, si quiere ejemplificar aquí con este ejemplito chiquitico, no lo voy a hacer para no alargar el asunto más de lo que se debe, que son propiedades muy usadas, muy obvias, porque tal cual uno trabaja con los números. O sea, son probabilidades, son propiedades muy obvias que uno trabaja con, son propiedades muy obvias que uno trabaja como con los números. Una de ellas son las leyes distributivas, por ejemplo. Son las leyes distributivas. Por ejemplo, no sé, es como cuando uno le dicen con los numeritos. Estoy seguro que usted va aquí a ir al colegio nuevamente y usted le decían, ah, acuérdese que si usted tiene un numerito y lo multiplica por otro más otro, esto también es equivalente a decir A por X y a lo que le da le suma A por Y. Estoy seguro que usted recuerda eso del álgebra de Baldor, que eso es como una de las cosas que uno le dicen ahí en el colegio. Seguro. Lo mismo pasa aquí. Si usted tiene, si usted tiene el conjunto A y le une el resultado entre B intersección C, otra manera de hacer lo mismo es coger A unión B. Mire que estoy distribuyendo la unión. Luego usted coge A unión C y al final lo intersecta. Esa es una propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva también aplica en el otro sentido. Si usted coge A intersección B unión C, esto es lo mismo que coger A intersección B, luego coja por el otro lado A intersección C y al final a esos dos resultados únalos. Entonces, algunas probabilidades, cuando ya nos metamos de lleno en la cuantificación de la incertidumbre de algunos eventos, digamos que, digamos que aplicar estas propiedades puede ser muy útil porque el cálculo de la probabilidad a veces es más fácil por un lado y a veces es más fácil o por el otro. Digamos que uno tiene que tratar, o sea, como que uno diga, ah, bueno, será que el cálculo de la probabilidad es más fácil por aquí o por este otro lado? Entonces, digamos que eso es como una cosa importante ahí. Hay otra ley, que son las leyes de De Morgan, así, de Morgan, ajá, así como usted lo ve, de Morgan. Esas leyes de De Morgan
así como el pirata. Nos van a salvar la vida muchísimo, simplifican muchísimo el trabajo. ¿Qué dicen? Y creo que usted ya las debió haber visto cuando estaba en sexto. Y era que si usted tenía A unión B, si usted tenía la unión de dos conjuntos y a esa unión le sacaba el complemento, si usted tenía la unión de dos conjuntos y a esa unión le sacaba el complemento, eso es lo mismo que sacarle primero el complemento al A. Luego, sáquele el complemento a B. Y al final, hágale una intersección. Intersección, o sea, como que el complemento afecta todos los elementos por dentro del paréntesis. O sea, la unión cambia por intersección. El A cambia por el A complemento y el B cambia por el B complemento. Y lo mismo pasa en el otro sentido. Si usted tiene A intersección B complemento, si usted tiene A intersección B complemento, eso es lo mismo que sacarle, bueno, el complemento a A, sacarle el complemento a B, y aquí ya usted, estoy seguro, usted sabe lo que tenemos que hacer. La intersección también cambia. En lugar de intersección, tiene que ponerle unión, pilas, unión. ¿Y por qué le digo que estas leyes nos van a salvar la vida muchas veces cuando estemos calculando probabilidades? Y es que algunas probabilidades es más fácil hacerlas por un lado o por el otro. Entonces uno tiene que ver, o sea, uno está cuantificando la incertidumbre, uno está haciendo ahí su problema, uno ahí tiene sus datos, no sé qué, y a veces uno trata y no le da y es muy difícil, muy difícil, muy difícil, y es porque lo más conveniente es hacerlo por el otro lado. Por eso es que son importantes estas leyes. Ah, Juan, ¿cómo uno se da cuenta que esto es cierto? Pues nada, si quiere, una manera fácil de comprobarlo directamente es hágalo con el ejemplito aquí yo no lo voy a hacer pues porque se nos va todo el tiempo, pero coja, coja los conjuntos aquí que tenemos y aplique las propiedades eh, y vea que le da lo mismo por los dos lados. Listo. Ahora, hay simplemente con el propósito simplemente con el propósito de entendernos y de que no tengamos problemas después, eh, digamos que hay unos nombres que son claves y que, y que usualmente van a ir saliendo y son estos. Por ejemplo, uno de ellos es que vamos a decir que A y B son exhaustivos, son exhaustivos cuando A y B son exhaustivos, cuando la unión da todo el conjunto. Por ejemplo, mire que aquí A unión B le da todo el conjunto. Entonces, A y B se llaman exhaustivos si al coger la unión de A con B le da todo el conjunto universal. Esos son los eventos exhaustivos, los conjuntos exhaustivos, que le da todo el conjunto universal. Otro, A y B se llaman excluyentes. A y B se llaman excluyentes si al coger la intersección de los dos le da vacío. Por ejemplo, a ver cuál aquí me da vacío. A y C, lo voy a poner así. A y C se llaman excluyentes si la intersección de los dos me da vacío. O sea, como que no comparte nada. En lugar de excluyentes, algunos libros utilizan disyuntos. Es lo mismo. Disyuntos o excluyentes, es la misma cosa. Disyuntos, disyuntos, disjuntos, si usted quiere. Disjuntos, disyuntos. Listo. Otro ejemplo. A y B, bueno, en este caso sería A y C. A y C, sí, A y C
son complementarios. A y C son complementarios. Si, mire, uy, ahí no se entiende complementarios. Voy a volverlo a escribir, eso se ve muy feo. A y B son complementarios. Si el complemento de A es C. Y obviamente si el complemento de A es C, entonces el complemento de C es A. O sea, si todo lo que está por fuera de uno es el otro y todo lo que está por fuera del otro es el uno. Listo. Perfecto. Entonces, exhaustivos es que no comparten nada. Perdón. Exhaustivos es que cubren todo el espacio muestral. Perdón, todo el conjunto universal. Exhaustivos es que al coger uno y unirle el otro, me da todo. Excluyentes es cuando no comparten nada. Y complementarios es cuando el complemento del uno es el otro. Punto. Listo. ¿Qué más les comento yo de aquí así raro? Ok, digamos, otra noción que de hecho nosotros ya cubrimos cuando estábamos trabajando con grupos en estadística descriptiva, que es la noción de, la voy a escribir aquí en otro color, es la noción de partición. Es la noción de partición. En este caso, voy a darle un ejemplito. En este caso, y de hecho voy a dibujar aquí un par de conjuntos más. Por ejemplo, aquí voy a dibujar el conjunto, este conjunto elemental. Uy, que me quedó horrible, de hecho. Este conjunto elemental lo voy a llamar E. Voy a dibujar otro elemento. Un segundo. Tengo aquí un problemita con el mouse. Listo. Aquí en morado voy a dibujar otro conjunto. Me quedó horrible, pero bueno. Que lo voy a llamar, no sé, F. Listo. Entonces, muy bien. Cuando hablemos de particiones, es porque estamos hablando de una colección de conjuntos que satisfacen dos propiedades. Y esta nosotros ya la vimos. Por ejemplo, le voy a decir que, vamos a verlo fácil, B, el conjunto B, E y F, que son los dos que acabé de dibujar, E, B y F, son una partición, son una partición, son una partición del espacio universal. Y usted va a decir, pero ¿por qué esos conjuntos son una partición de todo el espacio? Bueno, y la razón es la siguiente. Primero, si usted coge la unión de todos los conjuntos, le da todo. O sea, todos son exhaustivos. O sea, como que si cojo uno y le agrego el otro y le agrego el otro, B unión E unión F me da todo el espacio. Ahí usted lo puede ver en el dibujo. B unión E unión F le da todo. Y además son disyuntos. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, que si usted coge B con E, B intersección E, ¿qué le da? Ah, pues nada. B con F, ¿qué le da? Ah, pues nada. ¿Qué le da E con F? Ah, pues nada. ¿Qué le da F con B? Ah, pues bueno, F con B ya lo tenía, porque B y F B y F es lo mismo que F y B, ¿no? O sea, como que si usted coge cualquier par de conjuntos, no tienen nada en común. Entonces, una partición, y esto de la partición va a ser muy útil cuando trabajemos con el teorema de Bayes y eso. Esta partición es como una colección de conjuntos, en este caso tengo tres conjuntos que satisfacen estas propiedades, que cubren todo el espacio y cogiéndolos de a dos son disyuntos.
Esas dos propiedades son muy útiles cuando vayamos a cuantificar la incertidumbre de algunos eventos trabajando con base en la información de otros. Entonces, cuando yo le hablo de particiones, es porque usted tiene conjuntos que satisfacen estas dos propiedades, que son exhaustivos y que 2 a 2 son disyuntos, o sea, no comparten nada en común. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Partiendo el espacio. Eso es lo que estamos haciendo, partiendo el espacio. Bueno, entonces, estas son como, y de pronto hay más, pero digamos que estas son las propiedades, digamos, fundamentales a la hora de trabajar a la hora de trabajar con eventos. Eh, um, aquí me dice Viviana que si puedo hacer Zoom. Puf, creo que sí, creo que sí. Bueno, de hecho voy a escribir un poquito más grande la próxima, porque aquí en este no sé cómo se hace. Sí, 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 Viviana. Entonces, cuando trabajemos con eventos, ok, cuando trabajemos con eventos, eh, es como, esto que acabamos de ver es como sumar y multiplicar, o sea, es como el álgebra. Si usted no sabe multiplicar, es imposible que usted haga cualquier cosa con estadística. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Bueno, entonces ese era como el primer mensaje de hoy, como el álgebra de eventos. Y antes de irnos al quiz, quisiera terminar la clase con otro recorderis que es de conteo. Eh, repito, son cosas que muy seguramente usted ya trabajó antes, entonces lo voy a ir haciendo un poquito rápido, pero, digamos, no es como algo, voy a asumir que usted no lo ha visto, mejor dicho, porque igual lo vamos a usar un montón. Y usted me va a decir pero yo sé contar, Juan Camilo, o sea, como así conteo, pues yo sé contar. Y claro, estoy seguro que sí. Lo que pasa es que cuando estemos calculando algunas probabilidades, vamos a tener que enumerar, vamos a tener que contar la cantidad de posibilidades de ocurrencia, la cantidad de opciones de ocurrencia de algunos fenómenos, o sea, de cuántas maneras puede suceder algo. Eso, de cuántas maneras puede suceder algo. Y a veces, y a veces, eso es difícil, porque depende de cómo sea el proceso, depende de cómo sea, em, depende de cómo sea la acción para contar de cuántas maneras pueden ocurrir las cosas. ¿Por qué? Porque yo ese número, ese conteo, lo voy a necesitar para poder calcular la probabilidad. Entonces, quisiera dedicar unos minutos a eso, a contar, como de cuántas maneras pueden ocurrir las cosas. Eso, es literalmente eso. Entonces, digamos que el primer y más importante, la primera y la más técnica más importante es el principio multiplicativo, el principio fundamental del conteo, así se llama, principio fundamental del conteo. Ese principio multiplicativo, ese principio fundamental del conteo, lo que le dice a usted es, ok, si usted tiene un gran proceso compuesto por subprocesos, la forma total, la forma total de ejecutar el proceso completo compuesto por esos subprocesos es multiplicando, recuerde que esta letra pi es la multiplicatoria, ¿no? Es multiplicando las opciones de los subprocesos. Eso es el principio fundamental del conteo. Uno tiene un gran proceso, uno tiene un gran proceso, y ese gran proceso, yo lo puedo dividir en subprocesos, como en procesos más chiquitos. Entonces, la forma en que pueden ocurrir
las opciones de ese proceso gigante, de ese proceso grande, es multiplicando las opciones de los procesos más pequeños. Entonces, aquí simplemente le voy a dar dos, tres ejemplos para que usted recuerde esto. Y es, y es como, entonces aquí le voy a poner un gran título que se llame así. Un título que se llame Principio fundamental del conteo. Principio fundamental del conteo. Listo. Entonces ahí, yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo esto, estaba chiquito, hace muchos años. El ejemplo que me dieron para entenderlo era este. Es un ejemplo de juguete, es un ejemplo, digamos, tonto, pero sirve para entender y es, me decían, bueno, usted tiene un gran proceso. Su gran proceso es armar su atuendo, o sea, como armar la pinta que se va a poner, armar su atuendo. Listo. Y vamos a hacer el ejemplo muy sencillo. Usted tiene dos subprocesos. Para armar su atuendo, su primer subproceso es elegir el pantalón y digamos yo tengo dos pantalones. Y el otro proceso es elegir la camisa. El otro subproceso para armar la pinta, para armar su atuendo, es elegir la camisa y usted tiene tres camisas. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas formas usted puede armar su pinta? ¿De cuántas formas usted puede armar su atuendo? Ese era como el ejemplo de juguete que me daban a mí hace muchos años para entender esta cosa. Y digamos que en un comienzo, pues usted dice, ok, si tengo dos pantalones, pues lo primero que uno haría es ejecutar el primer proceso, que es elegir el pantalón, ¿no? O elegir la camisa, de menos. Entonces usted dice, ok, el pantalón lo puedo elegir de dos formas. Entonces aquí o puedo escoger el pantalón uno o puedo escoger el pantalón 2. Listo. Y la camisa la puede elegir de tres maneras. Una vez usted eligió el pantalón, la camisa usted la puede elegir de tres formas, ¿no? Camisa uno, camisa 2, camisa 3. Y si eligió el segundo pantalón, pues lo mismo. Camisa 2, camisa uno, camisa 2, camisa 3. Entonces, una vez usted eligió el pantalón, ahí sí ejecuta el segundo subproceso y elige la camisa. Entonces, mire que ahí ya usted tiene todas las opciones. Ahí usted ya tiene todas las opciones. Por ejemplo, esta opción es pantalón uno, camisa uno. Esta opción sería pantalón uno, camisa 2. Y esta opción sería pantalón uno, camisa 3. ¿Aquí qué sería? Ah, bueno, pantalón 2, camisa uno. Aquí sería pantalón 2, camisa 2. Y aquí qué sería? Pantalón 2, camisa 3. Entonces mire que en total usted tiene una, 2, 3, 4, 5 y 6. Claro, en un ejemplito tan chiquito como este, que yo me puedo dar el lujo de enumerar, porque esto es enumerar, hacer este árbol es enumerar todas las opciones, pues está bien. Entonces, la cantidad de formas en que yo puedo eh, armar, la cantidad de formas total en que yo puedo ejecutar todo el proceso es 6. ¿Por qué? Porque mira, aquí ya las escribí todas. Pantalón uno, pantalón uno, camisa 2, bla, 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 pantalón 2, camisa 3. Listo. Pero la verdad sea dicha, en los casos prácticos, en los casos reales, pues ponerse uno a hacer toda la cuenta, todo el árbol puede ser tan largo y tan difícil que necesitamos técnicas para poder saber de cuántas maneras, pues para luego calcular las probabilidades sin, sin tener que enumerar esto.
¿Por qué? Porque si usted se pone a enumerar, esto nunca va a acabar. Y si se lo pone a enumerar, en los casos más difíciles, muy seguramente se va a equivocar, porque son tantas opciones que no, que se va a equivocar escribiéndolas. Entonces, ¿qué dice el principio fundamental del conteo? El principio fundamental del conteo dice que la cantidad de formas total con la que usted puede ejecutar todo el proceso es la multiplicatoria de los subprocesos. En este caso, usted tiene dos subprocesos. En este caso, usted tiene dos subprocesos. El primer subproceso sería N1, el segundo subproceso sería N2. Entonces, ¿de cuántas formas puede hacer el primer proceso? Ah, pues de dos, que es elegir el pantalón. ¿De cuántas formas puede hacer el segundo subproceso? Ah, pues de tres, que es elegir la camisa. O sea que en total tiene seis formas. Entonces, mire que con el principio fundamental del conteo, pudimos sacar la cantidad total de formas de ejecutar el proceso total sin necesidad de ponernos a hacer como la enumeración. Es eso. Poder saber de cuántas formas se puede hacer algo sin necesidad de escribirlas todas. Es eso, ese es el principio fundamental del conteo. Hagamos otro ejemplito tonto. Bueno, no tonto, otro ejemplito didáctico, que sería, aquí se lo escribo. ¿De cuántas formas, de cuántas formas es posible, de cuántas formas es posible contestar un examen de falso verdadero con 5 preguntas? Ahí está. ¿De cuántas formas es posible contestar un examen de falso verdadero con 5 preguntas? Vamos a ver, Viviana dice 10. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo un gran proceso. Mi gran proceso es contestar el examen. Mi gran proceso, ese es el gran proceso, contestar el examen. Ahora, ese gran proceso yo lo puedo dividir en subprocesos. ¿Cuál es el primer subproceso? Ah, pues contestar la primera pregunta. ¿Cuál es el? Aquí dice Felipe 25. Aquí Laura dice 25. Vamos a ver. El primer subproceso es contestar la primera pregunta. ¿De cuántas maneras se puede contestar la primera pregunta? Pues de dos, porque puede ser o falso o verdadero, ¿no? Listo. Ahí, una vez usted respondió a la primera pregunta, tiene que ejecutar el siguiente subproceso. El siguiente subproceso es contestar la segunda pregunta. ¿De cuántas formas una vez usted contestó la primera pregunta, ¿de cuántas puede la segunda? Ah, pues de dos también, pues porque es falso o verdadero. Ah, bueno, tercer subproceso, pues contestar la tercera pregunta. ¿De cuántas maneras se puede? Ah, pues de dos también. ¿Y la cuarta? Pues de dos. ¿Y la quinta pregunta? Pues de dos. O sea, como que contestar el examen es todo el gran proceso. Contestar el examen es todo el gran proceso. Y ese gran proceso, que es contestar el examen, usted lo hace por pasos, usted lo hace en subprocesos. En este caso, los subprocesos son responder las preguntas. Entonces, ¿qué le dice el principio fundamental del conteo? Lo que le dice el principio fundamental del conteo es que la cantidad de formas total de contestar el examen, de ejecutar ese gran proceso, es multiplicando las formas de los subprocesos. Ah, bueno, entonces veámoslo. Entonces, en este caso sería N1 por N2 por N3 por N4 por N5 por N5. Ah, o sea que esto me queda 2 por 2 por 2 por 2 por 2. O sea que esto me quedaría
2 por 2 4, por 2 8. Ah, bueno, alguien puede decir, ah, pues esto es 2 a la 5. Ala, no por, ala. Esto me puede decir, ah, esto es 2 a la 5, Juan Camilo. Claro, súper. Y 2 a la 5 es 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32. Hay 32 formas de hacer el examen. Si alguien quisiera, lo cual no le recomiendo, lo cual es lo que no quiero que haga, es, bueno, empecemos. Verdadero, 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 verdadero. Forma número uno. Luego, verdadero, 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 falso. Forma número dos. Luego, verdadero, 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 falso, verdadero. Forma número tres. Entonces, no quiero que usted se ponga a hacer eso. Y al final tiene que llegar a falso, 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 falso. Ahí le deberían dar las 32. Pero claramente, si usted se pone a hacer esto uno a uno, caso por caso, pues imagínese qué hora se acaba. La idea es poder sacar todos estos resultados analíticamente sin necesidad de ponernos a hacer esto, pues porque no nos da. Ahora, un truquito que yo uso muchas veces es hacerlo con casos chiquitos. Entonces, supongamos que en lugar de 5 le hubieran dicho dos preguntas. Dos preguntas. Si fueran dos preguntas, si fueran dos preguntas, pues yo tendría dos subprocesos, ¿no? N1 por N2, o sea que me daría 4. Claro, porque N1 es 2, este es 2. Bueno, y estas cuatro formas uno las puede escribir. Falso, perdón, voy a arrancar a escribirlas. Sería o verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Bueno, esta es una manera, digamos, particular de ver que lo que uno está haciendo lo está haciendo bien. Pues ¿por qué? Pues porque yo no me voy a poner a escribir toda esta lista de 32, pues porque a qué horas acabo, ¿no? Entonces, una manera de verificar si lo que uno está haciendo bien es, pues imagínese que tiene un caso más chiquito y compruébelo. No quiero ver a nadie poniéndose a hacerte una lista de 32 cosas, pues porque la verdad es que en los casos reales que vamos a trabajar, usted no va a tener 32 formas, va a tener miles de formas. Entonces, la idea del principio fundamental del conteo es que usted jamás tenga que ponerse a escribir esas formas una por una, sino que simplemente deduzca cuántas son, dividiendo el proceso en subprocesos. Subprocesos. Y con esos resultados uno calcula las probabilidades. Pero bueno, eso lo vamos a hacer después. Listo. Y en el ejemplo de clase, aquí en las diapositivas, tengo otro ejemplo chiquitico. Lo mismo. Lo mismo que los pantalones y las camisas. Entonces usted tiene un médico y tiene un paciente y el paciente tiene dos condiciones médicas. La primera condición se puede tratar con 3 medicamentos y la segunda con 5. Entonces, ¿cuántas posibles prescripciones tiene, cuántas posibles opciones tiene el médico para tratar a la persona? Pues lo mismo, tiene dos subprocesos, que es elegir el primer medicamento, o sea, 3 formas, elegir el segundo medicamento, o sea, 5. O sea que en total tiene 15 formas. Ahora, termino con este comentario. Pilas. Termino con este último comentario. Pilas. Nosotros vamos a ver durante todos nuestros cálculos, va a aparecer muy frecuentemente el símbolo factorial. El n, el n factorial va a aparecer muy frecuentemente. Entonces, si a usted le dicen 5 factorial, recuerde que esto es lo mismo que 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea que 5 por 4, 20 por 3, 60 por 2, 120. Perfecto. Que usted le dicen 4 factorial. ¿Qué es 4 factorial? Pues por 4, por 3, por 2, por 1. O sea que 3 por 4, 12 por 2, 24. Listo.
Ahora, la verdad sea dicha, esto en R se hace muy fácil. Usted simplemente escribe factorial. Aquí está, factorial de 5 y ya, le da el 120. Lo mismo aquí el 24. Usted escribe en R factorial, aquí, esto es en R. Usted escribe factorial de 4 y listo. Lo único es que, ojo, cuidadito, el 1 factorial es 1. El 0 factorial, pilas por definición, es 1, no 0. Cuidado, ojo. Y en R usted lo hace así con la función, con la rutina factorial. Listo. Ese era el último comentario que quería hacerle. La próxima vez vamos a continuar con esto del conteo. La próxima vez terminamos como las técnicas fundamentales del conteo y nos metemos de una en la probabilidad. La próxima clase tenemos el parcial pilas, o sea que las 2 horas de la clase las vamos a dedicar al parcial. Voy a abrir el parcial antes de las 7 de la mañana, o sea, el miércoles antes de las 7 de la mañana voy a abrir el parcial para que si usted tiene clase a las 9 o algo así, se pueda conectar un poquito antes y no tenga que correr ni nada de eso. Practique, practique, ese va a ser el éxito. Usted va a tener todo a la mano para resolver el parcial. Va a tener los apuntes, los videos, el código, las soluciones, todo. Pero si usted no practica, no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque imagínese usted en el parcial y adjuntando una base de datos en Excel o en R, donde sea, y se demora 1 hora haciendo eso, pues ¿a qué horas va a responder el parcial? Entonces es eso, practique, practique, practique. ¿Cómo practico? Haga los ejemplos de los talleres. Ya con eso tiene. Eso es más que suficiente. Entonces, hoy que vimos teoría de conjuntos y principio fundamental del conteo, como los preliminares de la probabilidad. La próxima continuamos con eso. La próxima es de hoy en 8 días. De hoy en 8 días. La próxima clase hay parcial.